Muchos piensan que para avanzar necesitan siempre una mano que los levante, un hombro que los sostenga o un grupo que los empuje. Creen que sin apoyo externo no podrán dar un paso firme y ese pensamiento, lejos de ayudarlos, los encadena. Porque cuando tu fuerza depende de otros, tu camino nunca será estable. Yo he aprendido que los mayores saltos en la vida llegan cuando decides moverte solo. No por orgullo, sino porque entiendes que tu avance ya no puede depender de nadie más. Y ahí descubres algo poderoso, tu verdadera fuerza. La soledad te enseña enfoque, disciplina y resiliencia. No necesitas compañía para seguir, necesitas determinación. Y cuando actúas desde esa convicción interna, el mundo deja de ser un obstáculo y se convierte en el escenario de tu transformación. Lo primero que tuve que aceptar para cambiar mi vida fue algo duro de asimilar. Nadie va a venir a rescatarme. Nadie. Por más cariño que te tengan, por más promesas de apoyo, hay batallas que solo uno puede enfrentar. Hay noches oscuras en las que ni el mejor consejo ni el abrazo más sincero son suficientes, porque hay dolores que tienes que atravesar solo, decisiones que solo tú puedes tomar, pasos que nadie más dará en tu lugar. Y mientras más pronto lo entiendas, más rápido dejas de esperar y empiezas a levantarte. Durante años pensé que en algún momento alguien reconocería mi esfuerzo, que alguien entendería mi lucha, que alguien me levantaría en mis caídas. Esa ilusión me mantenía débil porque en el fondo seguía creyendo que mi avance dependía de otros. Hasta que un día, en medio de un golpe brutal, lo vi con claridad. Estaba solo. Nadie más podía decidir por mí. O lo hacía yo o me quedaba hundido. Ese fue mi verdadero despertar. No llegó con frases bonitas, llegó con dolor, con silencio y con una determinación que no conocía. Entendí que el carácter real no se forma con compañía, se templa en la soledad. Y esa soledad que al inicio me daba miedo se convirtió en maestra. Me obligó a mirarme de frente, a preguntarme qué quería de verdad, qué estaba dispuesto a perder, qué ya no podía seguir postergando. El segundo principio fue dejar de pedir a gritos apoyo emocional, porque mientras más dependa tu avance de los ánimos ajenos, más débil será tu camino. Es humano querer que te escuchen, que te animen, que te entiendan, pero cuando esa necesidad se vuelve condición, entregas tu poder. Nadie está obligado a motivarte. Nadie vive para sostenerte. Cada persona carga sus propias luchas, sus límites, su propio caos. Yo lo viví. Contaba mis sueños esperando entusiasmo. Compartía mis fracasos esperando consuelo. Y cuando no llegaba lo que yo quería, me frustraba, me sentía abandonado. Pero no era abandono, era realidad. El día que solté la expectativa de ser comprendido, sentí ligereza. Mis pasos dejaron de depender de reacciones externas. Aprendí a levantarme por convicción y no por aplausos. Descubrí que el respaldo más grande nace adentro, del respeto que te das cuando cumples, de la fuerza que acumulas al avanzar en silencio, del compromiso que sostienes aunque nadie lo vea. Dejar de mendigar apoyo no significa cerrarse al amor ni a las conexiones profundas. Significa que ya no partes de la carencia, que ya no caminas esperando ser rescatado. Un hombre que se hace cargo de sus emociones deja de exigir y empieza a ofrecer. Ya no necesita, elige. Ya no pide, crea. Y cuando llegas a ese punto, tu energía cambia. Porque ya no dependes de la validación para avanzar. Puedes estar rodeado de personas o absolutamente solo y aún así tu rumbo sigue claro. El tercer principio fue dejar de quejarme. Quejarse parece inofensivo, incluso normal, pero en realidad es uno de los hábitos más destructivos que existen. Cada vez que te quejas le estás diciendo a tu mente que no tienes poder, que lo externo manda más que tu voluntad. Yo pasé años en esa trampa, quejándome de las injusticias, de la falta de oportunidades, de lo que otros hacían o dejaban de hacer. Sentía que tenía derecho, pero nunca una queja me resolvió algo, nunca me acercó a mis metas. Al contrario, me hundía, me hacía sentir víctima, me dejaba esperando soluciones que nunca llegaban. Y lo peor es que poco a poco me empujaba al cinismo, a pensar que nada cambiaba, que nada valía la pena. Hasta que un día frente al espejo me hice la pregunta más dura de todas. ¿Cuánto de lo que me duele lo sostengo yo mismo por no hacer lo que sé que debo hacer? La respuesta fue dolorosa, pero me liberó. Decidí convertirme en alguien que actúa, no en alguien que se lamenta, en alguien que mira lo que está mal y lo enfrenta con trabajo, no con palabras, sino con resultados. Cambié el por qué a mí, por una sola pregunta: ¿qué puedo hacer yo con esto? Y repetir esa pregunta todos los días me transformó. Lo que antes veía como muros empezó a convertirse en caminos. Donde antes había rabia empecé a encontrar impulso. Pasé de ser espectador a ser protagonista. Hoy, si algo me duele no me quejo, me muevo. Si algo me falta no me lamento, lo construyo. El cuarto principio fue construir mi propia disciplina cuando no había nadie empujándome. Es sencillo cumplir cuando sabes que te observan, cuando hay fechas, reglas y consecuencias claras.
Pero cuando estás solo, cuando nadie te presiona ni te corrige, cuando no pasa nada si fallas, ahí es donde realmente se revela de qué estás hecho. Me di cuenta de que mientras tenía jefes, profesores o estructuras externas era fácil mantenerme en orden. Pero apenas desaparecían, me prometía cosas que no cumplía, me fallaba a mí mismo y aunque nadie lo notaba, yo sí lo sabía. Y cada vez que incumplía en secreto, algo dentro de mí se debilitaba. Ese día entendí que debía convertirme en mi propia autoridad, en mi propio líder. Nadie iba a levantarme temprano, nadie iba a exigirme disciplina, eso tenía que nacer de mí. Y cuando esa conciencia se instala, todo cambia. Dejas de actuar para cumplir con los demás y empiezas a actuar para no traicionarte. Tu palabra se vuelve un pacto y si dices que harás algo, lo cumples. No porque alguien te vigile, sino porque te lo prometiste. Recuérdalo bien, tu disciplina es tu verdadera libertad. No es una prisión, es una declaración silenciosa de que puedes sostener tu palabra en los peores días, de que no necesitas testigos para ser fiel a ti mismo. Y ahí es donde nace el respeto propio. El quinto principio fue aprender a ser mi propia fuente de validación. Uno de los errores más caros que podemos cometer es depender de la aprobación ajena para avanzar. Mientras la fuerza dependa de lo que otros opinen, siempre seremos frágiles, porque la validación externa es inestable y la mayoría de veces está teñida por los miedos y limitaciones de quienes la dan. Yo mismo pasé años esperando esa palabra de aliento, ese reconocimiento que me dijera que iba en la dirección correcta. Cuando llegaba me sentía invencible, pero cuando no, me desinflaba y empezaba a dudar de decisiones que en el fondo nacían de convicción real. Un día entendí que el problema no era que otros no vieran mi valor, era que yo mismo no lo estaba validando. Desde entonces empecé a entrenar un hábito distinto, mirarme con honestidad cada día y preguntarme si había sido coherente, si había dado lo mejor de mí, si había actuado con propósito. Y si la respuesta era sí, entonces bastaba. No necesitaba testigos, yo lo sabía. Ese cambio interior me dio una fuerza que nunca había tenido. Porque cuando tu estándar interno pesa más que las opiniones externas, ya no te frenas, ya no te contaminas por encajar. Aprende a darte crédito, a validarte por dentro, a caminar con certeza sin necesidad de aplausos. El mundo siempre termina respondiendo a esa fuerza interior que ya no pide permiso para existir. El sexto principio fue aprender a levantarme rápido cada vez que caigo. No con discursos de autoayuda, sino con acción inmediata y pasos concretos que me devuelvan al camino. Porque por más fuerte, disciplinado o claro que seas, vas a tropezar. Habrá días en los que rompas tu palabra, en los que tu rutina se quiebre. Y es ahí donde se mide tu compromiso real, porque cualquiera puede avanzar cuando todo fluye, pero el carácter verdadero se ve en lo que haces después del error. Durante mucho tiempo me castigaba cuando fallaba. Un día perdido se convertía en una semana de reproches, y ese diálogo de culpa disfrazado de exigencia era más destructivo que el error mismo. Hasta que entendí algo claro. Cada minuto que paso lamentándome es un minuto menos que puedo usar para corregir. Desde entonces cambié mi enfoque. Ya no me pregunto por qué fallé otra vez. Ahora me pregunto, ¿qué hago ahora para volver al camino? Aprendí a perdonarme sin soltarme, a reconocer mis caídas sin justificarme, a tratarme con compasión pero también con la exigencia de alguien que sabe que no puede quedarse en el suelo. Mi regla personal es simple, levántate rápido. Haz algo de inmediato que te reconecte con tu disciplina, porque cuanto más rápido actúes, menos espacio tendrá la culpa para instalarse. La diferencia entre el hombre común y el extraordinario no está en cuántas veces caen, sino en la velocidad con la que se levantan. El séptimo principio fue aprender a moverme incluso cuando no tenía ganas, a trabajar sin depender de la motivación. Si mi disciplina estaba atada a mis emociones, entonces mis emociones siempre decidirían por mí. Y los estados de ánimo son inestables. Durante mucho tiempo me escondía detrás de excusas sutiles. Hoy no estoy listo. Necesito estar de mejor humor para hacerlo bien. Y detrás de todas esas frases había lo mismo, miedo a la incomodidad, miedo a enfrentarme conmigo mismo en esos días grises. Hasta que descubrí una verdad dura pero liberadora. Si solo actúas cuando te sientes bien, nunca vas a lograr nada que valga la pena. Ese día hice un pacto conmigo mismo. Voy a cumplir aunque no tenga ganas. Voy a avanzar aunque esté cansado. Voy a trabajar aunque mi mente grite que lo deje para después. No porque sea de hierro, sino porque mis metas pesan más que mis emociones. Al inicio fue duro, el trabajo se sentía vacío, mecánico. Pero con el tiempo esa repetición se transformó en confianza, porque cada vez que actuaba sin ganas me demostraba que ya no era esclavo de mis impulsos. Hoy ya no me pregunto si tengo ánimo, me pregunto si tengo palabra. La motivación va y viene, pero la disciplina permanece. Es la que te sostiene cuando todo se derrumba, la que te mantiene firme cuando la pereza quiere dominarte.
El octavo principio fue aprender a permanecer en la incomodidad sin buscar salidas rápidas. Porque ahí, justo en ese terreno áspero que todos intentan evitar, es donde ocurre el verdadero crecimiento. Vivimos en una cultura que idolatra el confort, que nos enseña a escapar de cualquier malestar, y la verdad es que nada valioso se construye desde la comodidad. Yo mismo pasé años huyendo, evitando conversaciones difíciles, postergando tareas pesadas, saltando de una cosa a otra buscando sentirme bien. Esa búsqueda era una trampa porque me mantenía superficial y frágil ante cualquier viento. Hasta que decidí quedarme en el esfuerzo, en el dolor, en la rutina monótona, sin huir ni distraerme. Ahí descubrí algo poderoso: la incomodidad no era mi enemiga, era mi maestra. Me mostraba lo que me faltaba, me enfrentaba a lo que había estado evitando. Quien aprende a permanecer en la incomodidad sin escapar, desarrolla una fortaleza que ningún obstáculo externo puede romper. Mi umbral de dolor cambió. Lo que antes me desbordaba, ahora apenas me mueve. Entendí que todo lo que vale la pena está detrás de esa barrera incómoda. Si duele es porque importa. Si incomoda es porque estoy en la frontera de mi siguiente nivel y si elijo no huir, esa frontera se rompe. El noveno principio fue aceptar que no necesito que nadie me entienda. En este camino, el de construirte de verdad, vas a ser criticado, juzgado, malinterpretado. Y si no aprendes a convivir con eso, terminarás bajando tus estándares para encajar en una mediocridad que nunca fue tuya. Durante años intenté justificarme, explicar mi disciplina, convencer a otros de que mi esfuerzo valía la pena, y lo que recibía la mayoría de veces era burla, desconfianza, críticas. Me decían que estaba exagerando, que me perdía lo bueno de la vida. Eso dolía, pero un día entendí que lo que realmente hería no era la falta de comprensión, era mi propia necesidad de ser aprobado. Desde ese momento dejé de pedir permiso, aprendí a decir no sin justificación, a sostener mi disciplina en silencio, a guardar mis planes sin exponerlos. Mi paz ya no depende de que alguien entienda mis pasos, depende de que yo sepa que son los correctos. Hoy vivo con una regla sencilla: si mi alma lo aprueba, no necesito que nadie más lo haga. Cuando dejas de necesitar ser entendido, encuentras una fuerza que te permite avanzar sin distracciones, sin ruido, sin miedo. Y justo ahí, cuando nadie te entiende, es cuando por fin entiendes tú quién eres. El décimo principio, y quizás el más poderoso de todos, fue entender que lo que necesito ya está dentro de mí. No afuera, no en las condiciones que me rodean, no en la ayuda de alguien más, sino en mi decisión de sostenerme cuando no queda nada, en esa voluntad de seguir aún en medio del cansancio, el miedo o la duda. Mi vida cambió cuando dejé de esperar que algo externo se alineara para poder avanzar. Dejé de esperar la oportunidad perfecta, que alguien me diera una señal, que el entorno se pusiera de mi lado. Ese día entendí que si quiero algo debo construirlo, si me duele debo transformarlo, si me falta debo buscarlo, y si caigo, debo levantarme porque nadie vendrá a hacerlo en mi lugar. Cuando esa verdad la hice parte de mí, algo se encendió. Empecé a moverme con urgencia, a cortar lo innecesario, a trabajar en silencio con la intensidad de alguien que sabe que todo depende de él. Sí, hay noches donde parece imposible, días en los que el cansancio pesa más que la motivación, momentos donde miras alrededor y no hay nadie. Pero ahí está la clave. Si decides avanzar en esos momentos, si confías en ti aún cuando estás roto, descubres que puedes con más de lo que creías, que no necesitas perfección, solo determinación, que no requieres aplausos, solo integridad y un fuego interno que no se apaga. Ese es el punto de no retorno. Cuando entiendes que eres tu propio soporte, tu propia guía, tu propia respuesta, ya no necesitas muletas externas. La soledad deja de ser enemiga y se vuelve maestra. Porque si puedes contigo, puedes con todo. Al final, salir adelante solo no es un castigo, es un privilegio. Es la oportunidad de descubrir quién eres realmente cuando no hay nadie alrededor, cuando no tienes más respaldo que tu propia palabra. Y ahí, justo ahí, se forja la fuerza que nadie puede quitarte. Si este mensaje resonó contigo, suscríbete y acompáñanos cada semana. Este es un espacio para quienes eligen crecer, aunque el camino sea duro, aunque sea en silencio. Escríbelo en los comentarios: yo puedo sostenerme solo. Porque esa declaración corta y firme es el inicio de todo.